Gracias, querida hermana Gracie, por esta iniciativa de la oración global. Hay poder en Dios que contesta las oraciones. Yo puse este fondo de pantalla, conéctate con Dios. El password o la clave es la oración. Y así es. Yo quiero agradecer las palabras tan amables y los testimonios de ustedes. Y, y Dios ha escuchado cada plegaria, cada oración. Y, y cada lectura de los versículos que fueron leídos, Dios ha escuchado. ¿Sabes tú que este libro, la palabra de Dios, nos lleva a una vida de oración? La sierva del Señor, la profetisa del pueblo de Dios, a quien yo admiro, mi autora favorita, menciona como en 11 lugares diferentes que las páginas de la Biblia son comparables a las hojas del árbol de la vida. Es algo poderoso, o sea que sus palabras son vida para nuestras vidas. Conéctate con Dios a través de su palabra y ese libro te va a llevar a una vida de oración. Bueno, ante todo, ya que estamos comenzando este año 2025, un feliz año nuevo, un bendecido año nuevo por la gracia de Dios. Estamos aquí en esta hora para reafirmar la fe, compartir esperanza y descansar en el Señor. Y aunque estamos separados por la distancia, gracias a Dios estamos unidos por el Internet y sobre todo unidos por la bendita esperanza de que Jesús viene pronto. ¿Te has puesto a pensar de que solo por la gracia de Dios hemos llegado al comienzo de otro año? El hecho de que estemos con vida hoy es un milagro. Cada latido del corazón es un milagro. Eso indica que Dios tiene que hacer algo todavía en nosotros y a través de nosotros. Si así no fuera, ya estaríamos tal vez 2 metros bajo tierra, ¿verdad? Bueno, hoy hablaremos tomando la palabra de Dios que nos da un mensaje siempre de su corazón a nuestro corazón. Hablaremos de un personaje bíblico que llegó al final de otro año y tuvo un incidente muy particular que nos enseña una lección a aquellos que estamos finalizando otro año, mejor dicho, que finalizamos y ahora estamos comenzando otro, ¿verdad? Y comenzaré con esta historia de hace varios siglos antes de Cristo, que tiene un mensaje claro para nosotros hoy también. En contraste con el gobierno de Acaz, está el reino próspero de Ezequías. Desde los tiempos del rey David no se había levantado un rey que obrase poderosamente en favor de la vida espiritual de Israel y los cambios, los logros que hizo. Pero aunque fue fiel, fue un destacado reformador, se enfermó y tuvo, dice la Biblia, algo así como una úlcera infecciosa. A veces pensamos que tenemos solamente que orar y ya nada malo nos va a pasar. No, hermanos, estamos todavía de este lado de la eternidad. En este mundo tendremos que estar aún sufriendo. Y recuerda que el sufrimiento fue el método que el Padre eligió para su Hijo, para poder rescatarnos y salvarnos. Y Dios tiene su propósito a través del sufrimiento. No es que le gusta que la gente sufra, va a acabar con el sufrimiento muy pronto, pero a veces utiliza algunos métodos para llamarnos la atención y que dependamos plenamente de Él. Así que, aunque fue fiel a Dios, un destacado reformador enfermó de muerte. Y la perspectiva parecía sombría ahora, porque había enfermado de esta llaga o esa úlcera infecciosa, como mencioné. Y el profeta Isaías, comisionado por Dios, le dijo, porque entró al palacio sin pedir audiencia, él tenía audiencia continua, ¿verdad? Para dar una noticia importante al rey. Y en Isaías capítulo 38, versículo 1, Isaías le dice, está registrado, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. En otras palabras, esto es del Señor, de parte de Dios. ¿Sabes que la tarea de los profetas a lo largo de las Escrituras no siempre es la más agradable? A veces tenían que transmitir mensajes, pues, dolorosos como este, otras veces buenas noticias. Sin embargo, el profeta siempre debía ser fiel en comunicar exactamente el mensaje de Dios sin modificaciones. Por eso podemos confiar en los profetas, porque son profetas verdaderos, ¿verdad? Porque hay muchos de los otros, porque son mensajes que vienen directamente de Dios. Sin embargo, eh, notamos que aquí Ezequías tuvo un privilegio que no todos tienen. El Señor le pidió que se preparara porque iba a morir. Ahora yo te pregunto,
¿Cómo reaccionarías tú si un ángel viniera esta tarde o esta noche y te dijera lo mismo? Prepárate porque morirás y no vivirás. Esto de parte de Dios. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Desesperación? ¿Alegría? De una cosa sí estoy seguro, cuando sabemos que la vida se nos va, la perspectiva de la vida cambia totalmente. Los valores cambian, porque ahora te ves confrontado con la eternidad. Y la escala de valores, las prioridades de la vida son realineadas, porque nos damos cuenta que nada trajimos a este mundo, nada vamos a llevar. Bueno, esta noticia lo llevó Ezequías sobre sus rodillas y oró y le repasó a Dios su vida anterior. Y aquel cuyas compasiones nunca se acaban, como dice la Escritura, que escucha la plegaria de sus hijos, como escuchó esta mañana tu plegaria, como escuchó hoy, esta tarde tu plegaria, como lo escuchará en un momento más, también oyó la oración de su siervo. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio del palacio real, Dios le dio una nueva orden, mejor dicho, una contraorden, un mensaje referente a la misericordia de Dios y su cuidado protector. Y dice Isaías 38:5, lo tengo aquí en mis notas en la pantalla: Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. ¿No son hermosas estas palabras? He oído tu oración y visto tus lágrimas. Pero agregó algo que trajo gozo al rey de Israel. He aquí yo añado a tus días 15 años. Ajá. Luego ordenó que se le pusiera una masa de higos sobre la parte enferma. No sabemos, algunas cosas no entendemos porque Dios las pide, pero lo hace con un propósito. Y el rey sanó de una forma milagrosa. ¡Qué regalo! Prolongarle la vida. Ahora estaría viviendo con tiempo prestado. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Dios les prestó días, meses y años, y ahora debía ser más cuidadoso. Entonces ocurrió el siguiente diálogo entre el profeta y el rey. Bueno, está bien lo que me dices, pero ¿qué señal tendré de que sanaré? Preguntó el rey. Esta es la señal, contestó el profeta Isaías. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o retroceda 10 grados? Bueno, cosa fácil es que avance 10 grados, pero no que vuelva atrás, contestó el rey. Y únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Y un suceso tal sería para Ezequías el indicio de que el Señor había escuchado su oración. O sea, sería la prueba. Puso a Dios a prueba. Y el Dios de lo imposible, amados, el Dios de la inmensidad, el creador de los astros y que mantienen en órbita el universo, hizo lo que es humanamente imposible. Isaías 38:8 nos dice: He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Habiendo recobrado fuerza, el rey de Judá reconoció en las palabras de un himno en la misericordia de Dios y prometió dedicar todos los días restantes de su vida a servir voluntariamente al Rey de Reyes. Y su agradecimiento resulta inspirador para todos aquellos que desean dedicar sus años de vida a la gloria de su Hacedor. Y está ese canto maravilloso que sería bueno que lo repases porque son palabras de gratitud. Son varios versículos ya en Isaías 38, 17 al 20. Y leeré aquí una porción, dice: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que desciendan al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, y por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Qué palabras de gratitud que surgieron del corazón. Hermosas palabras provenientes de un corazón agradecido. Pero escucha, mientras tanto, allá en los valles fértiles del Tigris y el Éufrates, moraba una antigua raza que, aunque estaba sujeta a Asiria,
estaba destinada a gobernar el mundo. Y entre ese pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía. Y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido, porque esos eran los relojes de ese tiempo, unos equipos, unos relojes de sol, y eran como un cuadrante, había retrocedido 10 grados, que son más o menos unos 40 minutos aproximadamente. ¿Te imaginas la sombra avanzando en la dirección opuesta a 40 minutos? Por supuesto que lo notaron. En esos lugares donde casi no llueve, lugares desérticos, siempre el sol está presente. Se maravillaron de gran manera. Así que contaron al rey, su rey Merodach Baladán, al saber este milagro que se había realizado en señal para el rey de Judá, de que el Dios del cielo le concedía la prolongación de su vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarlo por su restablecimiento y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. Y la visita de esos mensajeros a de un gobernante lejano, ¿verdad? Le dio a Ezequías la oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Mira, hermano y hermana, cómo Dios prepara las circunstancias. A veces no entendemos, a veces a través del dolor, a través de una enfermedad. Dios prepara las circunstancias para que tú y yo podamos testificar del gran poder. Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado pues la vida, se le había agregado años a sus días cuando había desaparecido toda esperanza. Qué portentosas transformaciones podían haberse realizado si estos investigadores, la verdad, provenientes de lugares paganos en las llanuras de Caldea, que es Babilonia, se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía del Dios viviente. Hablando, a mí me gusta mucho el fútbol soccer y llegué a jugar en primera división cuando pues estaba allí en Venezuela y siempre me gustó el fútbol o aquellos que les gusta el béisbol. Vamos a ponerlo en términos deportivos. Dios le dejó la pelota allí picando en el área para que él haga el gol. O dicho en términos del béisbol, se la dejó las bases llenas para que él haga el jonrón. Y Dios prepara el ambiente, para que tú y yo podamos testificar en el lugar donde estamos. Y aquí viene el factor humano. El orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos cuando vinieron esos mensajeros, expuso todos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. Y dice Isaías 39, y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda esa casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo, dice, nada en su casa, en sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Ahora no lo hizo para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. No se detuvo a considerar que esos hombres eran representantes de una nación poderosa, que no temían ni amaban a Dios, y que era imprudente hacerlos sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación. Y la visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y su devoción. El relato de las crónicas de los reyes, nos dice lo siguiente, el libro segundo de crónicas, no digas de paso segunda de crónicas o primera de reyes, porque no son epístolas, son libros. Por eso es mejor decir primero de crónicas, primer libro de crónicas, o segundo de crónicas, o primero de reyes, ¿verdad? Dice el segundo libro de crónicas, capítulo 32, 21. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos engaña? Y a veces Dios nos prueba. Y a veces nos golpeamos contra una pared, ¿verdad? Para ver que nuestro corazón es vanidoso, a veces egoísta. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía de atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, ¿te imaginas el informe que los embajadores habrían dado allá toda su tierra? Habrían sido como una luz a través de las tinieblas.
Pero el profeta se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos, tal como dice el relato bíblico. Dice, segunda de Crónicas 32, 25, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Cuán desastrosos iban a ser los resultados. Y se le reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes relativos a esa riqueza que habían visto y que el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes de enriquecer su país con todos esos tesoros de Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente y lleno de remordimiento. Ahora se humilló y no vino la ira de Dios en sus días, pero él se humilló cuando supo que la maldición venía. La mala semilla había sido plantada y con el tiempo iba a poder producir unos frutos y una cosecha terrible de desolación y de desgracia. ¿Qué pasó en falso? Entró en el terreno resbaladizo de la codicia, del reconocimiento propio. Qué terrible. Sin embargo, se le prometió que si era fiel, los problemas no iban a venir en sus días, pero iba a ser su fe probada severamente. ¿Sabes, hermano y hermana, que el relato de cómo Ezequías no fue fiel a Dios, a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores, contiene una lección importante para nosotros? Porque tú y yo necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia, de la bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor de nuestro Salvador hacia nosotros. Aquellos con quienes nos asociamos día a día necesitan nuestra ayuda, nuestra dirección. Tal vez puedan hallarse en una condición mental que una palabra pronunciada en sazón será como un clavo puesto en un lugar seguro. Puede ser que mañana esas almas se hallen donde no se las pueda alcanzar. Por eso te pregunto, ¿qué influencia ejercemos sobre estos compañeros de viaje, compañeros de peregrinaje, les llamo yo? Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. Cada día nuestras palabras, nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y que ejerzamos cautela, porque un movimiento imprudente, un paso temerario puede levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez a más de un alma. Ahora, si esos pasos no han sido buenos, pueden iniciar toda una cadena de circunstancias, una marea del mal que no podremos detener. Pero por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, pues le comunicamos poder para hacer el bien. O sea, que no vivimos solos, vamos a influir a los que están a nuestro alrededor. Y esto ayudará a que muchos tengan esa influencia benéfica y esos a su vez hacia otras personas. Y así centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. Cuando alguno de los hermanos mencionabas anteriormente acerca de que compartimos este mensaje con este y con el otro y el otro con el otro, se vuelve una cadena muy grande. Por eso cada palabra que puedas pronunciar de alabanza a Dios va a tener su efecto positivo en la vida de otras personas. Es esa cadena de oro de alabanza a Dios que nos une y une al mundo y que debe fortalecerse. Porque el que sigue verdaderamente a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata y revela el poder de la gracia y la perfección del carácter ante un mundo incrédulo que ama el pecado, se deleita en hacer el mal en la mayoría de las ocasiones. Por eso, hermano y hermana, nosotros, al igual que Ezequías, estamos viviendo con tiempo prestado, ¿no te parece? Solo la misericordia de Dios nos ha permitido llegar a otro año más. Cuán cuidadosos debemos ser con los días de vida que Dios nos concede. Y en medio de la agitación de las actividades diarias, no hay nada más oportuno que darle una pausa a nuestro corazón y levantar nuestra vista al cielo.
Es el momento propicio para buscar a Dios, de alejarnos de lo superficial, de aquello que es transitorio, procurar aquellos valores eternos que son los únicos que podrán darle estabilidad a la existencia. O como lo dice el profeta Jeremías, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero resulta que con frecuencia nuestro afán por obtener lo que nos proponemos nos volvemos materialistas y perdemos de vista la perspectiva correcta. He visitado unos países donde la gente trabaja como máquinas. En Japón me contaban algunos hermanos y otras personas, sí, yo tengo 3 trabajos, me decían. 3 trabajos, no hay tiempo para Dios, para la familia, para su salud. Y cierto, la vida demanda a muchas responsabilidades y tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades y, y, pues tenemos que esforzarnos. Pero una cosa tenemos que entender, tenemos que hacer una pausa porque no son las cosas materiales las que traen felicidad. Recuerda, hermano y hermana, que felicidad comienza con ¿qué? Con fe. Allí está la palabra. Felicidad comienza con fe. Y la fe viene por qué, dice la Escritura, por oír, escuchar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, comienza siempre con la palabra, porque ese libro te va a llevar a una vida de oración. Yo quedé sorprendido una vez y esta lección me quedó bien clara, porque casi toda mi vida fue trabajar con jóvenes, excepto estos últimos años que he estado trabajando más bien en el programa de televisión, luego en evangelismo, en la sesión general. Pero un joven en un campamento me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Y había mucha confianza con los jóvenes y siempre dialogábamos, estamos con ellos, en los campamentos de guías mayores, en los eventos, siempre trabajando con jóvenes. Qué lindo. Y tuvimos una iglesia y cuando en los tiempos, cuando era un poquito más joven, donde comenzamos con 69 miembros y después de 7 años éramos más de 700 aquí en Estados Unidos, en Austin, Texas. Fueron momentos muy, muy especiales y la iglesia crecía, crecía y yo me estaba ahogando en tantas actividades y surgían los problemas y desafíos y yo, stop, dije, un momento, yo sé lo que tengo que hacer. Y me vino algo a la mente que cambió mi ministerio totalmente. Eh, y me vino a la mente el diezmar mi tiempo para Dios. La vida, el día tiene 24 horas, ¿por qué no dedicar 2 horas? Así que dediqué 2 horas y 40 minutos, más o menos 2 horas y media, más de 2 horas y media, a escuchar la voz de Dios en su palabra, no para preparar sermones, no para administrar la iglesia, no para atender llamadas, cerrar el teléfono, cerrar todo. 2 horas y fracción para que Dios me hable por su palabra. Y hermano, fueron tiempos preciosos. Y allí encontré más de 3.500 promesas de la palabra de Dios. Y las subrayé en mi Biblia de estudio. Y sus promesas son apoyo poderoso de mi fe. ¿Y sabes que el milagro comenzó esa misma semana? Porque era como si Dios hubiese estado allanando el camino, preparando las cosas, adelantándose a los problemas y solucionándolos. Es bíblico, hermano y hermana. Busca el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de nuestras añadiduras. Y aquello que llamamos prioridad, trabajo, techo, alimento, cuentas, Dios le llama añadidura porque hay algo más importante. Y yo capté eso, porque este joven me preguntó en el campamento, pastor, ¿qué es más importante? ¿Estudiar la Biblia u orar? Y yo dije, las dos cosas. Y me preguntó por segunda vez, le respondí las dos cosas. Y la tercera vez, las dos cosas. Me dice, pastor, usted no captó. Déjeme hacer las preguntas de otro ángulo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted le dice a Dios o lo que Dios le dice a usted? Hermanos, quedé en silencio y abrí mis ojos realmente, porque esa es la perspectiva correcta. Recuerda, todo relevamiento siempre comenzó con la palabra de Dios, porque ese libro te lleva a una vida de oración. Ahora, si tú oras y oras y oras y oras y no abres el santo libro, ¿sabes qué tipo de oración vas a hacer?
Dame, 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 gimme, gimme, gimme more, dame, te pido. Oraciones egoístas. Pero cuanto más y más abres el santo libro, menos y menos vas a orar por ti y más vas a orar por otros. Y vas a transformarte en un canal directo de bendiciones, un canal limpio de bendiciones para llevar a otros hacia Jesús y hacia la salvación. Oh, amados, vayamos al libro, porque ese libro nos lleva a una vida de oración intercesora. Bueno, voy a ir cerrando ya porque la hora va pasando. Y quiero contarte de que a veces la vida materialista nos lleva a desenfocarnos un poquito, a tener cosas, y llegó justamente que la Navidad y que la Acción de Gracias y todas estas grandes fiestas y Año Nuevo. Y muchas veces estas fiestas se transforman en una fiesta del estómago y no del corazón. Y estamos en algunos lugares en Navidad piensan que es una fiesta más de celebración y de borracheros y otras cosas, y dar algunos regalos a sus amigos y comer hasta que no podamos más. Y algunos no saben de qué se trata la Navidad. Y se ha vuelto un mundo muy materialista y a veces se nos pega el polvo del materialismo, hermanos, tristemente. Y quiero contarte una leyenda que leí hace muchos años, pero que nos deja una lección. No es más que una leyenda. La leyenda es algo que nunca ocurrió, pero que deja es una alegoría que deja una lección práctica. Cuenta una antigua leyenda que un pobre hombre decidió dejar Alemania, su país natal, e irse a otras tierras en busca de una vida mejor. Y temprano en sus andanzas llegó a la ciudad de Ámsterdam, Holanda. O sea, viajó de Alemania a Holanda, no está muy lejos. Y allí en esa ciudad de grandes edificios, le llamó la atención una hermosa mansión. Por largo tiempo estuvo contemplando esa magnífica construcción, diciéndose a sí mismo, oh, si tan solo yo pudiera tener un lugar así, mi vida estaría completa. Y a veces nos pasa, ¿verdad? Ah, si tuviese esa mansión, si tuviese esta casa, si tuviese esa camioneta, si tuviese lo que tiene mi prójimo. Finalmente, en su alemán nativo, le preguntó a un transeúnte que pasaba, perdóneme, señor, ¿podría usted decirme el nombre de la persona que vive en esa mansión? Y el extranjero, que no entendía el idioma y que no sabía alemán, le respondió, Kaniverstan, que en holandés quiere decir, no lo entiendo. Y pensando que le había dicho el nombre del dueño, el pobre joven se dijo a sí mismo, oh, si yo fuese tan rico como Kaniverstan, mi vida estaría completa. Y continuó caminando hasta que llegó al puerto. Y allí le captó la atención un enorme cargamento de cosas muy valiosas y comodidades lujosas que habían sido descargadas de un enorme buque mercante. Y al mirar envidiosamente esa escena, le gritó a un trabajador que estaba en la grúa, perdone, ¿podría usted decirme quién es o el nombre, darme el nombre del dueño de ese gran barco y su cargamento? Y el otro eh, hacía así y le volvía dime el nombre, quién es el dueño de ese barco, de ese cargamento. Y de allá arriba le responden, Caniverstan, contestó el hombre. El joven repitió, "Oh, si yo fuese tan rico como Caniverstan, mi vida estaría completa". Siguió caminando hasta que se encontró con una procesión funeral por la calle. Un carruaje negro con un ataúd era llevado por caballos negros, seguido por los deudos que iban caminando. Una campana repicaba a la distancia. El joven se quitó su sombrero y se mantuvo quieto en actitud de respeto, pero no pudo resistir tomar la chaqueta del último deudo y preguntarle pausada y tristemente, disculpe, señor, siento mucho. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo se llamaba la persona que murió, señor? Este caballero tampoco lo entendió y le respondió, Caniverstan, respondió el deudo. Lágrimas corrieron por las mejillas del joven. Caniverstan, dijo medio fuerte, ¿de qué te vale toda tu riqueza ahora? Y desde entonces, de ese momento, cuando lo ha tentado decir, si solamente fuese rico en posesiones materiales, mi vida estaría completa, él pensaba en Caniverstan de Ámsterdam, su hermosa mansión, su valioso barco y su pequeña tumba. Hermano y hermana, detente y reflexiona.
¿En qué estás poniendo las prioridades en tu vida? ¿Dónde entonces encontrar seguridad? Jesús habló mucho acerca de esto en el Sermón del Monte. Y destacó que hay cosas de mayor valor que aquellas que perciben nuestros sentidos. Y ante una gran multitud preocupada por su sustento y necesidades diarias, no solamente obró el milagro de proveerles comida en forma milagrosa, sino que prometió: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El camino de Dios y los planes de Dios siempre son los mejores para nosotros. Por eso demostramos sabiduría al escuchar el consejo de su palabra. Y cuando Jesús estuvo en este mundo, Él enseñó que existen solamente dos senderos por los cuales transitar. Únicamente dos estilos de vida, hermanos. No podemos estar entre medio. Uno conduce a la felicidad, a la salvación, al cielo. En cambio, el otro es el símbolo de la tristeza, del fracaso y de la perdición. Por eso Jesús dijo a los que escuchaban el sermón del monte, que no es otra cosa ese sermón, un sermón largo que es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino que Dios quiere establecer en nuestra mente y corazón. Él les dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque ancha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Ahora, ¿cuál es el camino angosto? A pronunciar estas palabras, Jesús dio una serie de consejos acerca de cómo debe vivir la persona que quiere ser bienaventurada, porque habló de las bienaventuranzas también. Destacó la necesidad de ser puros, mansos, misericordiosos, pacientes, humildes. Reveló la importancia de ser honestos y honrados sobre todas las cosas y obedecer no en forma aparente, sino en forma real cada uno de los 10 mandamientos. Pero sobre todo destacó la necesidad de ser amantes y generosos con nuestros semejantes. No criticarlos o estar juzgándolos continuamente, porque con el mismo criterio que juzgamos seremos juzgados, dijo Jesús. Y como conclusión de esta enseñanza, Jesús presentó lo que se conoce como la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. E inmediatamente después de estas palabras, instó a transitar por el camino angosto, es decir, el camino del renunciamiento, del servicio, del amor a Dios y al prójimo, siendo Él nuestro ejemplo. La senda angosta, tú lo sabes bien, yo lo sé bien, no es siempre la más fácil, pero es la más segura, porque solo tomados de la mano de Jesús y renovados por su Espíritu, comenzaremos realmente un verdadero año nuevo. No nuevo en apariencia, porque así lo determina el calendario, sino nuevo en su profundo contenido. Nuevo porque ahora nos dominan nuestros nuevos propósitos, ¿verdad? Y actitudes, porque un nuevo poder y una nueva vida palpitan dentro de nosotros. El poder de la vida de Jesús. Y ahora, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. ¿Has desperdiciado muchas de las oportunidades del año viejo que el año te ofreció de formar hábitos correctos y edificar un carácter justo? ¿Has hecho de ti todo lo que Dios quería? ¿Sabes más acerca de la verdad bíblica que hace un año? ¿Has practicado el dominio propio, procurando ser santificado pues diariamente por la verdad, para que tu vida pudiese reflejar luz sobre los demás, el sendero de otras personas? ¿Has tratado de descubrir y corregir todo efecto tendiente a apartar a otros del sendero de la estricta rectitud? Y tal vez una pregunta más, par de preguntas más. ¿Ha sido tu vida de tal manera moldeada por la palabra y el Espíritu de Dios como para hacer de ti una bendición para cuantos estén en contacto contigo? Mira, un grupo de 12 personas, luego 70, luego 120, sacudieron al mundo. Y hoy en esta reunión de Zoom tenemos más de 12 personas aquí. Ellos llenos del Espíritu Santo salieron y Dios los usó en forma poderosa. Tú y yo podemos hacer la diferencia en este día, en esta semana, en este mes, en este año. Y cada uno de nosotros debemos formularnos seriamente la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Así que tienes en tus manos 360 días ahora, ya pasaron 5, ¿verdad? En los que entretejerás tus planes y tus realidades.
tus alegrías y tus penas, tus días de sol y también tus nublados. Y esta trama, el tiempo será tu capital más valioso. Nadie excepto Dios te lo podrá quitar. Así que vigila que no te lo roben el descontento, el rencor y la amargura, porque por ahora no somos eternos. Vivimos un pedacito de tiempo prestado por Dios, usémoslo sabiamente. Usa tu tiempo hoy para trabajar, porque es el fundamento del progreso. Alguien dijo, usa tu tiempo hoy para ser amigable, que es el camino que conduce a la felicidad. Usa tu tiempo hoy para reír, porque es la música del alma. Usa tu tiempo hoy para ser cortés, porque es señal de buena educación. Usa tu tiempo hoy para leer, porque es la base de la sabiduría. Usa tu tiempo hoy para amar, porque un día es demasiado corto para ser egoísta. Usa tu tiempo hoy para comulgar con Dios, porque es la puerta que se abrirá para mostrarte el camino hacia la vida eterna. O como dijo el, el, el siervo de Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El salmista, ¿verdad? Dios te bendiga. Que a lo largo de este año, estas 365, vamos a decir que ya se pasaron 5 oportunidades de amar y servir durante el año que tienes por delante, que sea una realidad hasta que juntos entremos en el tiempo sin tiempo de la eternidad. Abre tu corazón a la influencia del Espíritu Santo, entrégale tu vida a Jesús. Podrán venir pruebas sin sabores, pero si pones tu confianza cada día en Jesús, te sentirás sostenido por su gracia y misericordia. Un año más que pasa la historia, un año más cerca del regreso de Jesús, que este nuevo año que el Señor te ofrece se escriba en las páginas más gloriosas de tu existencia. Es mi deseo y mi oración. Acompáñame a orar. Dios del cielo, gracias por darnos la vida y sobre todo la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a contar nuestros días para que seamos sabios, sabios en tu palabra, para compartir un mensaje de amor al mundo, de que hoy hay esperanza en Jesús y lo que está haciendo en el santuario celestial, y que cuando termine lo que está haciendo vendrá a buscar a cada uno de sus hijos. Ayúdanos a serte fieles. Dos cosas queremos pedirte, oh Dios, al terminar esta reunión de Zoom, es que envíes tu Santo Espíritu para bautizarnos de nuevo, para que tu Espíritu haga el doble trabajo de limpieza de nuestros corazones y habilitación para el servicio. Y la segunda cosa que queremos pedirte es, envía a tu Hijo Jesucristo pronto a esta tierra. Queremos estar con Él por la eternidad. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Gracias por escucharnos, por bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.